Hola a todos, gracias por cuidar siempre de nuestro canal. Continúe acompañándonos para recibir las últimas noticias. El día en que Erika Ortiz acabó con su vida, se encontraba en la casa que su hermana le cedió en Vicálvaro. Según explica Jaime Peñafiel en la otra crónica de El Mundo, en contra de lo que muchos habían asegurado, en realidad quien descubrió la situación fue Roberto Jiménez, el que era su pareja sentimental, quien decidió telefonear a familiares más cercanos, entre otros a Leticia Ortiz, embarazada de 6 meses de su segunda hija, recibió la noticia en su residencia en La Zarzuela. Inmediatamente y sin esperar a Felipe, se dirigió a su antigua casa donde ya habían llegado su madre, y Roberto García, el novio de Erika, que había descubierto el cadáver, junto a 3 cartas. A su hija la había dejado la noche anterior en casa de una vecina. Los terapeutas expertos en suicidios aseguran que rara es la ocasión en la que la víctima da muestras evidentes de querer acabar con su vida. Aducen a un exceso de responsabilidad para entender un final en el que nadie, excepto ellos, pueda verse afectado. Podría ser el caso de Erika Ortiz que, a priori, nada hacía sospechar con un final tan dramático. Sin embargo, Jaime Peñafiel ha dado a conocer un detalle que demostraría que, al menos la noche antes, la hermana de Leticia quiso dejarlo todo organizado. Y es que, para evitar sufrimientos añadidos, optó por que su hija durmiera en casa de una vecina. El periodista asegura que también tiene información sobre quién encontró el cadáver de Erika y el extraño hallazgo que descubrieron. Es Jaime Peñafiel en sus columnas en los medios de comunicación el que, con el paso del tiempo, ha ido explicando algunos de los secretos del adiós trágico de la hermana de Leticia Ortiz. El periodista asegura que Erika optó por quitarse la vida después de la conversación que mantuvo con su primo, y de la que ya hemos escrito anteriormente, aunque había decidido separarse de su compañero y padre de su hija, Antonio Vigo, simple y sencillamente porque Erika se negó a acompañarle a Uruguay donde le habían concedido una beca. Su vida parecía encarrilarse laboral e incluso sentimentalmente, junto a Roberto García. Pero hay más. Peñafiel desvela, por primera vez, que Erika lo tenía todo preparado por una decisión que tomó la noche anterior. El fallecimiento de Erika Ortiz en febrero de 2007 ha sido uno de los temas más vetados en los medios de comunicación. Apenas han trascendido, 13 años después, datos sobre lo que ocurrió aquel fatal día. El periodista Jaime Peñafiel ha sido de los pocos en desvelar los escalofriantes datos del suicidio de la hermana de nuestra reina. Poco o nada se sabe sobre cómo era la vida de Erika Ortiz antes de fallecer. Siempre recatada, intentaba ser discreta para no ocasionar problemas a su hermana. Dicen que en su última conversación que mantuvo con su primo David Rocasolano durante una quedada en un restaurante, le confesó que se sentía sola ante las decisiones que Casa Real estaba tomando. Esto se va de madre, me han dejado sola, me siento sola, repetía sin cesar. Ella, que se había mudado al piso de soltera que Leticia tenía en Vicálvaro, parecía feliz junto al nuevo amor que amanecía en brazos de Roberto García. Pero no era así. Y decidió quitarse la vida. Nunca antes se había escrito nada en referencia a este asunto. Jaime Peñafiel ha querido dar todos los detalles, los más escalofriantes. Leticia Ortiz estalla, y envía un demoledor mensaje a su sobrina Carla. Como en todas las familias, en la de Leticia Ortiz también hay problemas de convivencia o comunicación. O, simplemente, no tiene buena relación con algunos de sus miembros. Los más destacados, hasta el momento, han sido su primo David Rocasolano, y su tía Enar Ortiz. El primero llegó a publicar un libro, cargado de resentimiento, en el que descubrió la vida secreta de nuestra reina. Sin embargo, hace tiempo que nada se sabe de él. Por contra, la segunda sigue encendiendo las redes sociales, compartiendo reflexiones en contra de la monarquía y realizando afrentas que nadie entiende. No parece que Leticia vaya a conseguir aplacar el carácter respondón de su sobrina.
Según cuenta José de Santiago, la joven es muy díscola e impertinente, y no está dispuesta a dar su brazo a torcer, es demasiado independiente e impulsiva y no le gusta que manejen sus actos y su vida. Su carácter podría provocar un gran problema en Casa Real y es que, a tenor de lo publicado, es más que probable que la hija de Erika Ortiz siga con sus andadas y descubra más secretos inconfesables. No sería la primera vez que Leticia tiene que hacer frente a un familiar algo polémico. La familia tiene varias aristas conflictivas. A pesar de que muchos han sido los medios que han hablado del desapego que Leticia siente por su sobrina, la realidad es más bien distinta. Se preocupa por ella y, sobre todo, por la dimensión que pueden adquirir algunas de sus declaraciones o posicionamientos. Por eso, según publica el periodista José de Santiago en La Razón, la reina se habría puesto en contacto con Carla para impedir que siga con una actitud que puede traerle muchos problemas. La esposa de Felipe VI ha mandado un mensaje totalmente significativo a Carla en el que le pide, y más que solicitar es prácticamente una orden, que deje de polemizar en Internet. El texto no solo haría referencia a sus propias confesiones, sino también a las respuestas que da a quienes le insultan a través de las redes sociales. Lo que no esperaba Leticia era la respuesta de su sobrina. Porque ya la ha habido. Nuestra reina Leticia está acostumbrada a ser carne de cañón. Desde que empezó su relación con el por aquel entonces príncipe Felipe, asumió que sus actos serían cuestionados. Lo que nunca pensó es que tendría que llegar a este punto con un familiar directo. Se trata de su sobrina. Carla Vigo es una joven con ganas de ser famosa. Al menos por su trabajo. La sobrina de Leticia Ortiz, fruto de la relación de su hermana Erika con Antonio Vigo, ha confesado en más de una ocasión que quiere dedicarse al mundo de la interpretación. Sus manifestaciones sobre la forma de entender le han situado en el centro de la polémica en más de una ocasión. No solo porque no parece tener filtros a la hora de abordar asuntos más o menos polémicos, sino porque no ha tenido reparos al hablar sobre sus primas, Leonor y Sofía, o para lanzar mensajes con dobles lecturas. Todo esto ha provocado que, en las últimas horas, Leticia haya tenido que tomar una decisión sin precedentes. Así es la vida. Antonio Vigo, el marido de la hermana de Leticia Ortiz que se suicidó. Si analizamos la lista de los afectos de Erika Ortiz Rocasolano podemos imaginar los destinatarios de sus cartas de despedida: su padre, su hija, Antonio Vigo, Leticia y Roberto García, su último compañero sentimental. Que escribiera a su progenitor entra dentro de la lógica dado que ambos tenían una conexión especial. De hecho, ella fue la única de las hermanas que apoyó a Jesús cuando decidió separarse de Paloma Rocasolano. Aquel 7 de febrero de 2007, nada más despertar, Jesús Ortiz supo que algo le había ocurrido a Erika. La telefoneó, y no hubo respuesta. Su cabeza empezó a imaginar lo peor. Desgraciadamente, su premonición se cumplió. Se vistió a toda prisa y contactó con otros miembros de la familia para saber si habían podido hablar con su hija menor. Son esas llamadas sin contestar que quedaron registradas aquella mañana en el móvil de Erika Ortiz. Erika era una mujer dotada de una gran sensibilidad, y seguro que no ignoraba que el suicidio de un padre o una madre es una pesada carga para un hijo. En algunos casos, algo que se arrastra hasta el final. Un gran interrogante cargado de culpa y desazón. Por tanto, seguro que una de las 5 misivas fueron para Carla. Conociendo la devoción que Erika sentía por su hija, seguro que en esa carta le dijo que ella no era culpable de nada, y que jamás cargara con ese peso a la espalda. En este sentido, Antonio Vigo ha hecho un trabajo magnífico con Carla consiguiendo que se desarrolle con total normalidad. La suya es la vida de cualquiera de sus coetáneas. Un bravo por este hombre a quien el destino atizó duro, y supo sobreponerse. Erika lo pasó muy mal antes, durante y después de la boda de su hermana con don Felipe.
Era una mujer sensible, tímida y sin ganas de protagonismo. Por tanto, para ella fue muy duro tener que lidiar con la prensa. Saltaba a la vista que no estaba cómoda con la situación. Pues ni por esas se libraba de las llamadas telefónicas de Leticia combinándola a mantener un perfil bajo. Y Erika lloraba mucho porque estaba sobrepasada con la situación y se sentía desamparada. Leticia, en vez de arroparla, se mostraba enfadada y le recordaba que en su mano estaba el hacer algo más para evitar a los medios. Erika se quedaba sin habla ante unas palabras que consideraba injustas y creía no merecer. Ciertamente, no se las daba de nada, y seguía con su vida de siempre. Tan solo hubo un cambio, que doña Leticia le cedió su piso de soltera y allí se instaló con su familia. Paloma Roca Solano se sentía más cercana a Leticia y Telma. Y así como intentó mediar entre ellas para que se produjera el acercamiento, en el caso de Erika se mantuvo al margen. Quizás su forma de actuar se debiera a que cuando se produjo la separación con su marido, Erika manifestó que su padre, si no era feliz, tenía derecho a hacer su vida. En cuanto a Leticia y Telma, se pusieron de parte de su madre, y le declararon la guerra a Jesús Ortiz. Chus tenía una conexión muy especial con Erika. Eran muy parecidos. Sensibles, soñadores y siempre corriendo en busca de la felicidad. Las tres hermanas estaban muy apegadas a su padre hasta que ocurrió el divorcio. De hecho, hay quien dice que doña Leticia todavía no han digerido la noticia. En realidad, la pareja había hecho aguas mucho tiempo atrás. Paloma no lo quería ver, pero Jesús Ortiz era consciente de la realidad. Don Felipe aconsejó a Leticia que se relajara en relación al tema de las imágenes de su familia. Le recordó que era normal dadas las circunstancias que se vivían. Nada consiguió el entonces príncipe porque su chica se cerró en banda. Para entonces, la relación fraternal se había resquebrajado a tal punto que en público, Leticia y Telma jugaban a ser las hermanas bien avenidas. Sin embargo, en privado, todo eran peleas. Telma no podía más con la injerencia de su hermana. Incluso hasta amenazó con no asistir a la boda. En el caso de Leticia y Telma la pelea fue de igual a igual. Ambas tienen mucho carácter y están acostumbradas a hacer su santa voluntad. Ni piden ni aceptan consejos. Tienen las cosas claras y de ahí no se mueven. La cooperante siguió haciendo lo que le vino en gana y obviando los reclamos de su hermana. En el medio se encontraba Paloma Roca Solano, que ya empezaba a mostrar esa mirada de fascinación por Leticia cada vez que posaba sus ojos en ella. David Roca Solano escribió sobre la llamada telefónica que le hizo su prima Erika pocos días antes de su muerte en su libro Adiós, Princesa. Es Jaime Peñafiel en su columna de este fin de semana en El Mundo el encargado de recordar el fatídico episodio. El abogado aseguró que encontró a Erika más insegura, más frágil y más triste que nunca. David resalta que eso contrastaba con la buena racha que tenía. Había encontrado un buen empleo, el amor le sonreía, pero ella manifestó, la situación se está yendo de madre. Al parecer, el bajón emocional de Erika se debía al hecho de que su relación con Roberto había llegado a los medios y eso, según David Roca Solano, había sido el detonante de una crisis familiar. Jaime Peñafiel asegura que Erika llamó a su primo desesperado, me han dejado sola, David. Me siento sola. Según David, Leticia se hacía presente cuando alguna de sus hermanas aparecía en los medios. La reina quería que se mantuvieran alejadas del primer plano mediático y eso provocó encontronazos entre ellas. ¿Tan mala relación había entre las hermanas? Enigmático y celoso de su intimidad, muy pocas veces hemos visto a Antonio Vigo. La última ocasión en que trascendieron fotografías suyas fue en compañía de su nueva novia, Laura, con la que inició una relación sentimental solo 2 años después de la muerte de Erika. Junto a Laura tuvo otro hijo, y todo hace indicar que sigue estando estable y feliz. Aunque aseguran que le costó mucho asumir la ausencia de la madre de su primera hija, Antonio encontró consuelo en el trabajo.
se convirtió en profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, donde, según diversos medios, se caracteriza por ser un docente muy activo. No es lo único a lo que dedica su tiempo, sino que también realiza exposiciones y crea propias obras de arte, pues su otra gran pasión es la escultura. Lo cierto es que el fallecimiento de Erika fue la nota más amarga de su vida, pero la última llamada que hizo no fue a él. Este fue su grito de ayuda. Corría febrero de 2007, y Leticia Ortiz estaba embarazada de su segunda hija. Una llamada telefónica cambiaría para siempre su vida. Su hermana Erika había decidido quitarse la vida, dejando huérfana a su hija Carla y viudo al que, hasta el momento, había sido su compañero de vida Antonio Vigo. Antonio Vigo y Erika Ortiz se conocieron en la facultad. Por aquel entonces ambos tenían muchas cosas en común y, dicen, lo suyo fue un flechazo. A pesar de que nunca pasaron por el altar, tuvieron una hija a la que llamaron Carla. Era el motor de sus vidas. Sin embargo, el amor por la hija en común aseguran que no fue suficiente. Aunque el doctor en Bellas Artes se convirtió en el refugio, la roca en la que se apoyaba Erika, todo parece indicar que semanas antes de morir, la hermana de Leticia quería separarse de él. Así, al menos, lo asegura el periodista Jaime Peñafiel, aunque había decidido separarse de su compañero y padre de su hija, Antonio Vigo, simple y sencillamente porque Erika se negó a acompañarle a Uruguay, donde le habían concedido una beca. Su vida parecía encarrilarse laboral e incluso sentimentalmente, junto a Roberto García. Se entiende mejor así que, solo 2 años después del funesto suceso, Antonio encontrara el amor en otros brazos.